¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy les traigo la nueva actualización de Osudroid, y en esta actualización viene con el modo multijugador, y otras opciones que diré en este video. En este video no usaré mi voz, porque estoy un poco mal de la garganta. Bueno, sin más, comencemos. Esta actualización la estuve esperando por mucho tiempo, y obviamente ustedes también la estaban esperando. Esta es la versión 1.7 de Osudroid. Bueno, ahora diré qué es lo que tiene esta gran actualización. Lo primero es el multijugador y dice: esta función está en versión beta, ya que carece de funciones adicionales que es bueno tener, como el estado de falla del mapa de ritmos en la tabla de clasificación en vivo, la mecánica de juego fallida, donde su puntuación se colocaría debajo de las puntuaciones que no están fallando, la recuperación fallida y más que probablemente no hemos notado. Como tal, estamos abiertos a recibir comentarios. A pesar de eso, esta función ha sido probada por varios evaluadores, y es lo suficientemente estable como para justificar una prueba beta pública. Para utilizar esta función, debe iniciar sesión en el servidor. Se puede acceder desde el menú principal después de presionar play. Hay nuevas opciones y una de ellas es el de jugar con vídeo de fondo. O sea, que si descargaste un mapa y ese mapa tiene un vídeo, entonces con esta opción podrás ver ese vídeo mientras juegas. Y esto es lo que dice sobre esta opción. Esta característica está en fase beta. A partir de ahora, el juego admite vídeos codificados en H264 en los formatos de archivo MP4, y puede habilitar esta función en la configuración en el menú de selección de MOL. 3GPMK tenga en cuenta que, debido a la compatibilidad, los dispositivos con versiones de Android anteriores a las 6 no podrán ver el video del juego si usan modificaciones de cambio de velocidad como Double Time, Nightcore, Half Time y la configuración del multiplicador de velocidad. De manera predeterminada, el juego eliminará automáticamente los vídeos que no sean compatibles. Si desea conservar los vídeos, puede optar por no participar en este comportamiento al deshabilitar la configuración, eliminar vídeos no admitidos que se encuentren en el submenú All Maps. La siguiente opción es buscar el mapa de ritmos previamente seleccionado en el botón aleatorio. Bueno, esto es lo que dice sobre esta opción. Muchas veces, terminas presionando el botón aleatorio accidentalmente sin saber en qué mapa de ritmos estabas. Para resolver este problema, el botón aleatorio ahora admite la búsqueda anterior. Esto es similar al comportamiento de oso estable cuando presionas Shift más F2. Para usar esta función, puede mantener presionado el botón aleatorio brevemente. Si lo mantienes presionado, pasarás por los 10 mapas de ritmos cambiados más recientemente, independientemente de si seleccionaste el mapa de ritmos anterior a través del botón aleatorio. Bueno, ahora diré sobre los cambios del juego. El primer cambio es, información de servicios de accesibilidad prohibida mejorada. Bueno, esto es lo que dice. El juego le informará sobre los servicios que debe deshabilitar para poder jugar. Además, el juego proporcionará un acceso directo a la configuración de accesibilidad si su sistema lo admite. El siguiente cambio es, rastro de cursor mejorado, lo que significa que el rastro del cursor se ha mejorado para que coincida más con el rastro del cursor de oso estable. El otro cambio es, que se movió el controlador táctil de la actualización al hilo de entrada, lo que dice que, esta es una de las razones principales por las que la respuesta del juego hacia el movimiento del cursor se siente insensible y lenta. La latencia táctil de entrada durante el juego debería mejorar por un margen para la mayoría de los jugadores. Bueno, ahora diré sobre la corrección de errores de juego, y esto dice: se corrigió el apilamiento incorrecto de los controles deslizantes en mapas de ritmo muy antiguos en el cálculo de dificultad. Se solucionó un caso potencial en el que los puntos de tiempo se pueden cargar 2 veces en el juego. Se corrigió un caso potencial en el que borrar el caché del juego cuando se está ejecutando puede bloquear el juego. Se solucionó un problema por el cual la búsqueda de actualizaciones cuando el servidor del juego no está disponible bloqueaba el juego. Se corrigió un caso potencial en el que podía aparecer un mapa de ritmos vacío después de que finalizaba un proceso de importación de mapas de ritmos.
Se solucionó un problema por el cual el juego no es sensible a los cambios en el archivo del mapa de ritmos. Se solucionó un problema por el cual el juego se bloqueaba si no se reproducían ciertas muestras de sonido. Bueno, eso es todo lo que tiene esta actualización. La verdad que tenga el multijugador, aunque esté en beta, es lo mejor que tiene esta actualización. Bueno, yo me despido, y nos veremos en un nuevo video. Y perdón si no subí videos, lo que pasa es que no juego hace un mes, y ahora estoy practicando para mejorar mi habilidad y jugar bien. Bueno, ya me voy, adiós.